La paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes una vez más. Les invito a mirar la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24, dice así. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, Dios nos bendiga con su preciosa palabra. Aquí nuestro Señor y Salvador Jesucristo está hablando acerca de los tiempos venideros, cuando Él vio, cuando este templo iba a ser derribado. El Señor Jesús, siendo un profeta, Él vio el futuro y Él nos mostró estas tres preguntas que le hicieron sus discípulos, porque sus discípulos le preguntaron estas tres preguntas. Entonces vamos a estar mirando un poco lo que ellos preguntaron, porque ellos la primera pregunta que le hicieron fue: ¿cuándo serán estas cosas? Hablando del templo que estaba edificado, el templo de Salomón. Entonces el Señor les dijo: no quedará piedra sobre piedra en ese lugar. Y eso se cumplió cuando vino Tito, 70 años después de Cristo, y dice la escritura que vendría y los dispersaría a todos los israelitas a través de las naciones, ¿sí? Dice la escritura hasta cuando el tiempo de los gentiles sea cumplido, volverían. Para hablar lo que es esta parte del templo, ¿sí? Porque en este templo solamente vemos hoy que están el muro de los lamentos, ¿sí? Y vamos a mirar entonces esta otra parte: ¿qué señal habrá de tu venida? La pregunta que le hicieron ellos. Aquí la encontramos en San Mateo capítulo 24 y el 6 dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Dice aquí entonces el Señor Jesús, hablando de todas estas cosas, dice que aún no sería el fin, ¿sí? Aún no es el fin. Y también está hablando de que se levantaría nación contra nación y reino contra reino, entonces habrían guerras. Y también habrían plagas, dice él. Plagas. Vamos a hablar un poquito de lo que son las plagas. También dice que habrían hambres y terremotos. ¿Sí? Está diciendo él en diferentes lugares. Pero también dice él que esto sería solo principio de dolores. O sea, esto tiene un comienzo, ¿no? Porque aún no es el fin. Porque el fin, vemos que acá, el fin es acá cuando empieza la gran tribulación. Está hablando de él, porque le están hablando acerca de su venida y el tiempo del fin. Vamos a mirar también un poco Lucas, el capítulo 21, porque Lucas complementa y Marcos también complementan estas preguntas que le hicieron sus discípulos al Señor Jesús. Entonces vamos a mirar Lucas capítulo 21, verso 11, dice así: y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Esto ya lo dijo también en Mateo. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces está la otra parte también que él está diciendo, que habría terror y grandes señales, ¿no? Entonces habría señales en los cielos. Habría señales en los cielos según Lucas 21. Para complementar Mateo 24, ¿no? Porque él está hablando de estas preguntas. Y complementando esa parte, en el verso 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces vemos acá que el Señor Jesús está hablando de eventos arriba en los cielos. Él dice que las potencias de los cielos serían conmovidas, ¿no? Y que habría temor y gran expectación en los moradores de la tierra por las cosas que sobrevendrían, porque arriba estaba pasando algo, ¿no? Habrían señales en los cielos, ¿sí? Porque todos sabemos que la luna controla el mar y toda esa parte, hay una ley allí, ¿sí? Entonces vemos que si eso allá es conmovido, ¿sí? Entonces vemos que la tierra empieza a funcionar diferente, ¿sí? Para mirar un poco más adelante, porque esto también es un estudio hablando de la potencia de los cielos, ¿sí? Y vamos a recordar un poco lo que son las plagas, las hambres en la Biblia, porque el Señor está hablando de todas estas cosas y vemos que ahorita hay una plaga que es el COVID-19, ¿sí? Que tiene al mundo pues en confinamiento, y vemos que hay mucha mucha incertidumbre acerca de lo que está pasando, ¿sí? Pero si vemos que estas otras cosas empiezan a venir, entonces vemos de que estamos en estos principios de dolores, ¿sí? Para mirar un poco lo que es la Biblia, porque acá en la historia también han habido plagas y pandemias, ¿no? Para hablar del coronavirus también, porque esto el Señor Jesús también lo vio para este tiempo, hablando de plagas, ¿sí? Inclusive Él habla de plagas en plural, ¿no? Vamos a ver, porque por ahí se oye también hablar de porcina, de nuevos brotes de peste negra, bueno, ¿sí? Esas cosas. Entonces, vamos a recordar un poco en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, el capítulo 6, hablando del Señor de sacar a los israelitas de Egipto, porque ellos estuvieron allá 400 años en la esclavitud y era el tiempo del cumplimiento de la palabra para ellos salir. Entonces Dios le habla a Moisés, y en Génesis 6:6, en Éxodo 6:6 dice así: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Bueno, entonces aquí el Señor va a empezar a sacar a los israelitas de allá, y Él que los sacó con juicios grandes, y mandó las 10 plagas de Egipto, ¿sí? Para recordar lo que mandó: ranas, pulgas, piojos, bueno, granizo, todas esas plagas, ¿no? La plaga de moscas, toda esa parte que la encontramos en el Éxodo. Pero entonces Él separó al pueblo de Israel aquí en un lugar que se llamó Gosén, ¿sí? Y en Gosén dice Dios que Él los tenía allí, que ellos allí estaban seguros, ellos allí están refugiados, estaban seguros, ¿sí? Porque ellos cumplieron los requerimientos que el Señor le estaba mandando a los israelitas, y ellos tenían que aplicar algo muy importante, que fue la señal, ¿sí? Que esto fue muy importante allá para ellos, aplicar la señal en los tiempos de Egipto, ¿sí? Cuando el Señor estaba sacando a su pueblo con juicios grandes, ¿sí? Vamos a mirar también en Salmo 91, porque en Salmo 91 lo que está hablando el profeta David acerca de el que habita al abrigo del Altísimo Dios, ¿sí? Morará bajo la sombra del Omnipotente, y sigue diciendo: Él te librará de plaga de mortandad, ¿sí? Para mirar un poco lo que es el Salmo 91, porque el Salmo 91 también se relaciona a todo eso, o sea, hay que estar acá, habitar acá, al abrigo del Altísimo, como ellos estaban acá refugiados, ¿sí? Todos también sabemos que ahorita este refugio está acá. ¿En dónde? En el corazón del hombre. Y eso es cuando Dios nos da de su promesa que Él prometió en Hechos 2, que era el Espíritu
el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es el sello? El sello de Dios en la Biblia es el bautismo, ¿sí? Del Espíritu Santo. Porque también hay una marca de la bestia, ¿no? Está la marca de la bestia, el sello de Dios. Y todos nosotros tenemos que estar de un lado o del otro. Tenemos que estar sellados o tenemos que estar marcados con la marca de la bestia. Entonces allí no puede haber nadie neutro. Entonces por eso es muy importante mirar también esta parte, el bautismo del Espíritu Santo. Porque con el bautismo del Espíritu Santo ya estamos nosotros sellados hasta el día de vuestra redención. Entonces allí para mirar un poco también ahorita en el Nuevo Testamento lo que es el rapto, ¿sí? Pero vamos entonces a recordar también acá, porque Dios en los tiempos de Moisés, Él le dio leyes y mandamientos, y dentro de esas leyes Él habló de la ley, o las leyes sobre la lepra. Entonces vemos que la lepra era una enfermedad muy mortal en ese tiempo, ¿sí? Una enfermedad que ya estaba allá, ¿sí? Y esa enfermedad se vino, y acá en el Nuevo Testamento nosotros la encontramos cuando el Señor Jesús venían pues leprosos para ser sanados por Él. Entonces vemos que esta enfermedad estaba acá en el Antiguo Testamento, sí que era mortal. Y vamos a mirar también en los tiempos de Samuel, vamos a mirar primera de Samuel, el capítulo 4 en adelante, el 5 y el 6, porque aquí vamos a hablar un poco de los filisteos. Entonces, los filisteos, que eran los enemigos de Israel, siempre han sido los filisteos, y ellos estaban en guerra con Israel, y los israelitas llevaron el arca del pacto para ir a pelear, pero ellos perdieron la guerra. Sí, los israelitas perdieron la guerra y los filisteos capturaron, dice la palabra, capturaron el arca. Entonces ellos aquí venían victoriosos con el arca del pacto. ¿Sí? Lo más preciado que tenían los israelitas era el arca de Dios, ¿sí? con la ley y todas estas cosas. Y entonces vemos acá en el capítulo 5, 6, dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Vemos entonces que Él les envió tumores. O sea, aquí vino esta plaga y ellos tuvieron tumores y fueron muchísimos. O sea, todo donde llevaban el arca, eso les caían enfermedades. O sea, ellos no saben qué hacer con el arca de Dios, que estaba allá en sus territorios. Y en el 6 dice, en el 6:1 dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces ellos tuvieron esta arca aquí, entre los filisteos, 7 meses. Y el 6:19 dice, para resumir un poco esta parte, dice así: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Entonces vemos que acá Él hace morir a 50,070 hombres filisteos por haber mirado el arca de Dios. ¿Sí? Para recordar un poco el Antiguo Testamento, vamos a mirar también en Crónicas con el rey Salomón, cuando él levantó el templo. Vamos a mirar en Crónicas el capítulo 7, cuando él hizo la oración y dedicó el templo, este templo que se levantó. Dice así el verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, sí, está hablando allí él, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, entonces está hablando de plagas, sí, langosta es plaga, ¿no?, que viene a devorar lo que hay en la tierra. O si enviare pestilencia a mi pueblo, entonces también está hablando de pestilencia. Dice el 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, mire cómo es importante aquí la oración, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿sí? Entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces él aquí está hablando de estas promesas que Dios hace si llegase a venir todo eso por causa del pecado, la rebeldía. ¿Por qué pecado? Vemos acá que lepra es tipo de pecado, ¿sí? Para Dios. Entonces pecado para Dios es incredulidad. Incredulidad para Dios es que usted no crea su palabra. Entonces, si usted no cree su palabra, usted se vuelve pecador para Dios, ¿sí? Por no creer su palabra. Y vemos que pecado porque vemos también allá a la hermana de Moisés, a Miriam, que ella le llegó lepra por haber murmurado de su hermano, ¿sí? Entonces vemos que todo esto es delicado, ¿sí? Aún murmurar y todas esas cosas es delicado, ¿sí? Y entonces ahorita sí vamos a mirar un poco lo que es el Nuevo Testamento y vamos a mirar un poco el mensaje del séptimo ángel, ¿sí? Porque esta pirámide son las 7 edades de la iglesia y aquí vemos en el séptimo mensajero que trajo un mensaje que se llama ¿Quién es Dios? Allá en el año 1950, hace 70 años él dijo esto: concede, Señor, que algo sea dicho esta noche o hecho que cause que el descarriado regrese a Cristo, porque creemos y nos sentimos constreñidos en el espíritu de que grandes juicios están sobre estas naciones en los últimos días. Él vio los juicios en las naciones. Dice, habrá plagas y los gérmenes de la enfermedad ya se han creado para ser disparados por todas las naciones. O sea, eso fue creado. Ningún doctor sabe ni siquiera cómo controlarlo. Oh Dios, entonces tenemos que creer en sanidad divina, ¿sí? Para los que no creen en sanidad divina. Cuando las naciones están reproduciendo gérmenes para estallarlos en bombas y millones mueren en horas por eso, pero estamos tan agradecidos que cuando salió el ángel destructor, tú dijiste: no toquéis a nadie que tenga el sello del Padre sobre su frente. Ellos son míos. Hoy estamos tan agradecidos esta noche de estar bajo la sangre, protegidos con seguridad como Israel en sus días pasados. Entonces están hablando del mensaje ¿quién es Dios? Y está recordando lo que había acá, ¿no? Que ellos estaban bajo la sangre del Cordero, ¿sí? Entonces nosotros hoy también tenemos que estar bajo la sangre del Cordero de Dios para traer la vida que estaba en el Cordero del Espíritu Santo. ¿A dónde? A nuestro corazón, y para que Él more aquí en un cuartito que Dios creó para Él morar, ¿sí? Entonces allí nosotros estamos seguros, ¿sí? Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Y también nos está diciendo que bombas, ¿sí? Atómicas, ¿no? Parece ser que viene esa edad, esa que dijo él, la edad atómica, la edad hidrógena, ¿no? Donde vienen gérmenes allí, que eso va a causar mucho daño. Vamos a mirar también un poco el libro de los Hebreos, que él también trajo por allá en el 1957, aquí en la página 78, dice así: y lo que viene para esta nación es juicio, o sea, para la nación de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos, él también vio la séptima visión, y él en la séptima visión, él vio a los Estados Unidos en ruinas, y él vio cráteres, y él vio juicio, o sea, él vio juicio sobre los Estados Unidos, ¿sí? Y que tiene que venir también esa parte, ¿no? Pero eso será en el tiempo del fin. Y por cierto, lo va a recibir. Puede ser a través de una crisis económica. Mire lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Puede ser a través de una bomba atómica también. Puede ser por una gran plaga de enfermedad o algo, pero ella está lista. Eso viene, millares de millares caerán. Entonces vemos que él, siendo un vidente, él vio, ¿sí? Y él vio 70 años acá, ¿sí? Para recordar un poco, porque estos son mensajes del 50, ¿no? Vamos también entonces a recordar la historia a través de las edades de las plagas. Vemos que aquí estuvo el sarampión, que el sarampión pues, fue una plaga pues, muy mortal, ¿sí? En tiempos pasados se dice la historia que se llevó como 200 millones, igual que la viruela. La viruela también fue mortal en ese tiempo, ¿no? Se llevó 300 millones. Y vino también la plaga en la época de 541 salió esa plaga de Justiniano, ¿sí? Que se llevó 40-50 millones. Y vimos también la famosa peste negra o
la plaga, bueno, la famosa peste negra, que vino a través de los pulgas de la rata, los píos de las ratas, y eso se llevó casi 200 millones, dice, ¿no? Porque ella rebrotó en varios tiempos, ¿sí? También se le llama la peste bubónica, ¿no? Y vino la gripe española, que la gripe española vino allá después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y también se llevó mucha gente, dice que millones, 50, 100 millones de personas, según lo que dice la historia. Y también el registro del SIDA, que ya lleva 35 millones aproximadamente de personas que han muerto por causa del SIDA, ¿sí? Para recordar un poco lo que son las plagas que han venido por las edades, pero estas plagas bíblicas, estas plagas que están en el Apocalipsis, según el Apocalipsis, estas plagas todavía no han venido y tendrán que venir en el tiempo de la gran tribulación. Entonces acá, en la gran tribulación, va a venir todo esto, ¿no? Según Apocalipsis 15 y 16, viene que las copas de la ira de Dios. También recordamos que en Apocalipsis 9 también habla de las 7 trompetas. Entonces las 7 trompetas, ¿sí?, que el Señor tocó, que los ángeles salieron a tocar. Dice que de allá, bueno, salieron pues los juicios también, y salieron del pozo del abismo, salieron demonios, ¿no? Salió Apolión con todos sus ejércitos atrás para ir a atormentar a los hombres acá que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, ¿sí? Entonces mire cuán delicado es todo esto, porque esto es la Biblia, esto es la palabra de Dios, ¿sí? Y acá está hablando entonces de las 7 plagas postreras, dice la Biblia, ¿no? En Apocalipsis 15 y 16 habla de las 7 plagas postreras, hablando de el tiempo del fin, porque el Señor está también respondiendo esta pregunta del tiempo del fin, ¿sí? Y en este tiempo también se abrirá el sexto sello, que viene con terremoto y todo eso, y se está cumpliendo toda esta parte que el Señor Jesús está diciendo en Mateo 24 y Lucas 21. También, pero antes de que estas cosas sucedan, el tiempo del fin, tendrá que venir, cuando termine las edades de la iglesia, tendrá que venir 1 Tesalonicenses 13:13, que es su venida. Entonces vemos que su venida, su segunda venida, viene que a el Señor Jesús en el aire a recoger a su iglesia o a sus elegidos o a su novia acá en el rapto, ¿sí? O el arrebatamiento, ¿sí? Ahí donde vamos a ser transformados en estos cuerpos, lo vamos a recibir a Él en el aire, porque dice la Escritura que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Entonces a la final trompeta Él vendrá a recibir a su iglesia para el evento de la cena de las bodas del Cordero, ¿sí? Que es un evento grande también, que más adelante vamos a estar hablando un poco de esto. Entonces, un breve resumen de todo lo que ha sido la Biblia, aunque en la Biblia han habido muchas plagas también, en los tiempos de David, en tiempos de Moisés, muchas plagas y todo eso. Pero entonces, aquí estamos haciendo un breve resumen de lo que es la Escritura acerca de las plagas, de las pestilencias y las mortandades, ¿sí? Vamos entonces a dejarlo allí. Espero que este mensaje les sirva de gran bendición a cada uno de ustedes y que también lo compartan para otros, para que sea de gran bendición. Un shalom para todos, una vez más. Dios les bendiga.